Hermanos, hoy, que toda distracción, Señor, se vaya en el nombre de Jesús. Que estos siguientes 30 minutos podamos prestarte atención, Señor, gozarnos en tu presencia, Señor, seamos transformados en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso para el Señor. Vamos a dar un aplauso y vamos a comenzar así, contentos. A ver si ahora somos más los que sonreímos después de orar. Estoy mirando, sí, veo más sonrisas. Qué lindo. El día de hoy voy a compartir con ustedes un relato que lo encontramos en el Nuevo Testamento. Amén. El pastor Edward compartió la semana pasada acerca de Mateo 24. El pastor Edward estaba hablando acerca del futuro. Y hace unos meses estaba interesada en resolver un pequeño misterio, digamos, que había en la palabra acerca de, miro a mi esposo y me sonríe, los misterios están entre nosotros, acerca de que si un relato era una parábola o si era un hecho real. Entonces ya tenemos unos años, digamos, hablando de que si es un relato o si es una parábola. Pero el Señor me habló esta semana y realmente me hizo ver que hay muchísimo más de tratar de identificar si es una parábola o es un relato. Es una enseñanza muy profunda que el Señor nos quiere traer el día de hoy. Y lo de parábola o relato lo dejaremos para otro día. Amén. Me imagino que algunos ya saben de qué estoy hablando. Pero entonces, vamos a ponernos un poquito en contexto. Por profesión he tenido el privilegio, de hacer varios talleres y seminarios para padres, con hijos de todas las edades, hijos pequeñitos, hijos medianitos, hijos grandecitos. Y siempre comenzamos la primera sesión del taller haciendo una lista con los padres, preguntándoles, ¿dónde ves a tu hijo en los siguientes 10 o 15 años? ¿Cómo quisieras ver a tu hijo en los siguientes 10 o 15 años? Y si no tienen un hijo, pues imagínense que ya tendrán un hijo, ¿y dónde lo quisieran ver? Entonces piensen, les voy a dar 30 segundos para que piensen rapidito, no les voy a preguntar, pero entonces les voy a decir lo que la mayoría de padres contestan después de tomarse el tiempo y decir, ¿dónde quiero ver yo a mi hijo o a mi hija? Y comienzan. Lo primero que dicen es, quiero que mi hijo sea profesional. ¿Amén? ¿Queremos eso para nuestros hijos? Sí, quiero que mi hijo sea profesional. Otra cosa que contestan los padres es, quiero que sea una persona de bien. Quiero que sea una persona que tenga moral, que tenga ética. Quiero que sea una persona que sepa ayudar a la gente necesitada. Entonces con eso encontramos muchas cosas quizás en común con lo que nosotros mismos diríamos para nuestros hijos. Tener un hijo profesional significa un éxito, significa que hemos logrado algo. ¿Amén? Entonces, este mismo curso de padres, he tenido también el privilegio de hacerlo en la iglesia. Y les voy a preguntar, ¿creen que hay alguna diferencia entre lo que desean los padres de la escuela, sin contar padres cristianos, con lo que desean los padres cristianos? ¿Ustedes se identifican con lo que dije hace un ratito? Queremos hijos profesionales, hijos buenos, hijos que ayuden, hijos que hagan el bien, hijos que no anden por ahí haciendo cosas chuecas. ¿Sí? Entonces, definitivamente, el 85% de los padres, digamos, contestan exactamente lo mismo adentro de la iglesia y afuera de la iglesia. Pensamos que queremos desarrollar a nuestros hijos, que ellos usen todos sus talentos. Quizás uno o dos o tres padres, dentro de, 50 talleres que he hecho, dijeron una vez, yo quiero que mi hijo sea feliz. Y eso fue como, wow. ¿Hemos pensado en eso? Antes que decir, quiero que mi hijo sea profesional, quiero que mi hijo sea feliz. ¡Wow! Eso es como,
suena un poquito hipilín, así decimos en Perú, ¿no? Suena un poquito extra, ¿no? Que sean felices. Bueno, sí. Aún dentro de la iglesia, muy poquita gente, muy poquita, ha mencionado, primero, yo quisiera que mi hijo sea una persona temerosa de Dios. Yo quisiera que mi hijo conozca a Dios, que mi hijo sea un evangelista, que mi hijo sea un pastor, que mi hijo sea alguien que traiga las buenas nuevas de salvación, que mi hijo sea alguien que comparta esperanza, pero no una esperanza que se termina aquí en la carne, porque nosotros sabemos que cuando nosotros estamos en los negocios de Cristo, nosotros estamos en unos negocios que no terminan. Nosotros estamos en negocios eternos. Amén. Y es precisamente de eso, de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y vamos a hablar, vamos a reflexionar, vamos a ser retados con la siguiente pregunta. Y es una pregunta. ¿Conocemos la urgencia del Evangelio? Conocemos la urgencia del Evangelio. Amén. Ese es nuestro tema el día de hoy. Y nuestro texto se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 16, Mateo, Marcos, Lucas. Tercer Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, en el capítulo 16. Y la historia está entre el 19 y el 31. Pero no la vamos a leer todo, pero sí se las voy a contar. Amén. Tengamos nuestra Biblia abierta en Mateo 16, más o menos desde el 19. Entonces les voy a contar qué es lo que pasa. Había un hombre rico, dice la palabra. Amén. Imagínense a alguien que tiene muchísimo dinero, imagínense una cochera llena de carros, lleno de sirvientes, con unas comidas, wow. Amén. Tenemos tres personajes. El rico es por un lado. Amén. Tenemos un segundo personaje que se llama Lázaro. Pero no tenemos que confundir a este Lázaro con el Lázaro que resucitó. Ese Lázaro es otro. Entonces tenemos este segundo personaje, se llama Lázaro, y era pobre. Y además se asume que era inválido. Porque dice la palabra que a este Lázaro lo dejaban en la puerta, como recostado en la puerta de la casa del hombre rico. Amén. Tenemos al rico que tenía muchísimo, tenemos a este Lázaro que probablemente ni siquiera podía caminar, y lo dejaban en la puerta de la casa del hombre rico. ¿Por qué creemos que lo dejaban en la puerta de la casa del hombre rico? Porque el hombre pobre no tenía absolutamente nada que comer ni nada. Entonces él añoraba, él deseaba, el manjar de este pobre era comer las migajas, lo que quedaba de la mesa del hombre rico. Amén. Entonces tenemos al hombre rico que por alguna razón muy especial no se menciona su nombre, pero Lázaro es mencionado por nombre. El Señor conocía el nombre de Lázaro. Seguro que el Señor también conocía el nombre del rico. Pero me impacta que el nombre del pobre es mencionado. Y es Lázaro. Y Lázaro quiere decir, Dios es mi ayuda. Dios es mi ayuda. Entonces, sucedió que un día se murió el hombre pobre. Y dice la palabra que los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Y después se murió el hombre rico. Entonces, ¿saben qué le pasó al hombre rico? El hombre rico llegó a otro lugar. Y es ahí donde vamos a comenzar a leer nuestro versículo. Y vamos a ir de frente al versículo 23. Amén. Entonces, se murió el rico. Primero se murió el pobre Lázaro. Al pobre se lo llevaron al seno de Abraham.
Y en el versículo 23 dice, y en el Hades, vamos a ver ahora qué es lo que pasa en el Hades. Muchas veces es traducido como infierno. No vamos a entrar al detalle de la traducción, eso será para otro día, pero vamos a ver lo que pasa en el Hades. Entonces dice en el 23, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Estamos hablando del hombre rico. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Amén. Entonces, solamente con este versículo podemos aprender muchas cosas. La primera que podemos aprender es que ellos ya estaban muertos. Amén. Ya estaban muertos. Pero, ¡wow! Estaban conscientes. Ellos estaban conscientes. Ellos podían hablar. Y no solamente podían hablar. En el Hades, ellos podían sentir. Porque dice aquí, estando en tormentos. Y podía ver, porque dice que vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Todas esas cosas pasaron. Entonces, el primer punto que quiero dejar con cada uno de nosotros el día de hoy es que la muerte física no es el final. La muerte física no es el final. Podemos ver en este relato que después de la muerte vamos a tener memoria, vamos a tener conciencia, vamos a sentir, vamos a sufrir, van a pasar muchas cosas, también vamos a poder gozarnos. Pero entonces, solo en este versículo sabemos, la muerte no es el final. Y la Escritura nos advierte, nos enseña, nos hace como una señal de cuidado, como un símbolo rojo, y nos dice, cuidado, porque esta advertencia es para que no nos pase precisamente lo que le pasó al hombre rico. El hombre rico, ¿cómo estaba? En tormento, dice la palabra. Él estaba en tormento. Entonces, el versículo 24 dice, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Se imaginan lo que pasó ahora? Los papeles se invirtieron. Entonces, antes era el rico que tenía sus super fiestas y tenía sus banquetes y sus manjares, y Lázaro era dejado arrastrándose en la puerta de su casa esperando las migas que el rico le podía dar. Pero ahora que ya habían muerto, era el rico diciendo, Padre Abraham, por favor, ¿se imaginan la sed? ¿Se imaginan el quemar? Que dijo, por favor, que moje la punta de su dedo para que yo me pueda refrescar de este tormento y de este ardor, de esta llama. La punta de su dedo. ¿Cómo será ese tormento? ¿Cómo será ese tormento que una gota de agua ya suena a paraíso, ya sonaba a algo mucho mayor? Entonces, en el versículo 25 dice, pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Hay una cosa que nosotros debemos aprender de la palabra, y no es que Dios está en contra de la riqueza. No es que Dios estaba en contra del hombre rico, pero ¿qué cosa podemos aprender de saber que el hombre rico estaba en su palacio y el hombre pobre lo dejaban en la puerta y recibía las migajas, y además dice que venían los perros y le lamían
las heridas, las llagas. Entonces, podemos aprender que el rico, por su riqueza o por sus intereses, había sido cegado. Estaba cegado porque estaba preocupado en divertirse. Estaba cegado porque su riqueza no le dejaba ver el dolor en el prójimo. Estaba cegado porque su riqueza lo hizo insensible a las cosas que pasaron alrededor. Entonces no es que Dios estaba en contra de la riqueza, pero estaba en contra de cómo el rico había manejado su riqueza. Y de la misma forma podemos decir, no es que Dios bendijo a Lázaro porque Lázaro era pobre. ¿Se imaginan no tener nada? Pero cuando digo nada, es nada. A veces yo misma llego a la casa y abro la refri y digo, ay, no hay nada que comer. Me avergüenzo. Me avergüenzo. Pero Lázaro no tenía nada, literalmente nada. No tenía ni siquiera su movilidad, ni siquiera podía ir a andar solo. Pero entonces, ¿qué le tocaba a Lázaro? Hacer honor a su nombre. ¿Qué quería decir el nombre de Lázaro? Dios es mi ayuda. Entonces, Dios vio el corazón de Lázaro y vio la dependencia que Lázaro tenía en Dios. Entonces, por eso es que el versículo 25 dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, le dijo el rico. Y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Una cosa que me llama, pero me recontrallama la atención, es por qué en ese momento el rico que está hablando con Abraham, ¿por qué no se queja? ¿Ustedes no se quejarían, nosotros latinos, ahí en primera fila? Padre Abraham, por favor, ¿cómo es posible que a este? Yo también me he portado bien y sacaría la lista. Yo el martes de hace 3 años, yo también le di de comer, yo le di postre, yo le di agua, yo le di vino. Acuérdate que el otro día yo he hecho esto. Yo tuve un sueldo y 1/10 de mi sueldo yo lo di por aquí o por allá. ¿Nosotros no diríamos eso? Nosotros no diríamos, esto es una injusticia. ¿Cómo es posible que a mí, a Milena, a mí que soy pastora de una iglesia, a mí que soy mamá, que soy tan buena esposa, cómo es posible que a mí me vayas a tratar así? Seguro que eso es lo primero que vendría en mi cabeza y en mi corazón. Nosotros vendríamos a reclamar, vendríamos a decir, pero quizás hasta diríamos, yo soy mejor que él. ¿Y por qué él está ahora en esa posición y yo no? Pero el rico, nada. Y esa es otra cosa que debemos de aprender. Que cuando se acabe la vida, no solamente que vamos a tener conciencia, pero también vamos a saber dónde estamos parados y vamos a saber qué es lo que merecemos. Porque ya cuando llegue ese momento, ya cuando llegue el momento del Hades, no hay vuelta atrás, no hay retroceder. Entonces conocemos la urgencia del Evangelio. O esto es un juego, o esto es un club social, o este es un lugar donde nosotros venimos porque la hermana me sonríe. Ay, me encanta el tecito que me hacen en la iglesia, me encanta el sanduchito. La paso bien en la iglesia, restauración son buena gente, me reciben bien, por eso vengo a la iglesia. Sí, se pasa bien ahí un rato. Si venimos para eso a la iglesia, estamos viniendo por el motivo errado. Porque a la iglesia venimos para construir el reino de Dios. Y a la iglesia venimos porque sabemos que hay una urgencia en proclamar el Evangelio. Es urgente. Es urgente. Entonces, Santiago 5:1, perdón que estoy invirtiendo un poquito el orden de los versículos, dice, Santiago 5:1, dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad
por las miserias que os vendrán. Entonces, si nosotros en algún lugar de nuestra cabecita, y peor aún de nuestro corazón, anhelamos que nuestros hijos sean ricos, o nosotros mismos anhelamos ser ricos, anhelamos tener supercarros, anhelamos tener una supercasa, anhelamos todo eso, por sí solo está mal. Porque eso no nos va a llevar a ningún lado si eso ocupa el centro de nuestro corazón. Porque eso nos va a llevar directamente al lugar que se llama el Hades, que es un lugar de tormento, es un lugar que quema, es un lugar que arde y es un lugar que no tiene vuelta atrás. Entonces vamos a mirar el tercer versículo, que está un poquito más abajo y viene en Lucas 16, 28. Lucas 16, 28. Entonces nuestro primer punto decía, la muerte no es el final. Si algunos hemos oído el cuento o la historia de que sí, una vez que te mueres te vas a dormir y ya, no pasó nada, la palabra no dice eso. Nuestro segundo punto dice, para los cristianos, muerte es estar con Cristo. La muerte quiere decir estar con Cristo. Pero para los incrédulos, muerte es separación de Cristo, tormento eterno. Separación de Cristo, tormento eterno. Entonces vamos a ver el tercer versículo y es Lucas 16, 28. Entonces seguía el hombre rico, pero ya estaba en el Hades. Seguía el hombre rico y dice, porque tengo 5 hermanos. Tengo 5 hermanos para que les testifiquen a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El hombre rico sabía que su tiempo se había terminado. El hombre rico sabía que el lugar donde él estaba ya no había vuelta atrás. Pero el hombre rico sabía que donde él estaba iba a ser tormento eterno. Y él no quería esto para sus hermanos. Entonces él dice, por favor, alguien puede ir a decirles, por favor. Pero se imaginen, es un, ¿sabes qué, Carlitos, por favor, voy a decir? Estoy segura que era un por favor, era un rogar, era un estar tirado en el piso, por favor, vayan a decirle a mis hermanos, no quiero que vengan a este lugar, no quiero que se quemen, no quiero que sufran, no quiero, por favor, que vaya alguien a decirles. Pero ya no era él diciendo, Dios, perdóname a mí. Señor, ¿por qué no oí más veces que me predicaron el Evangelio? ¿Por qué no oí cuando mi vecino me invitaba a la iglesia? ¿Por qué me burlé de los happy clappers evangélicos? ¿Por qué me burlé de ellos? El rico ya no decía eso. El rico ya no decía, Señor, ahora sí perdóname. Señor, por enésima vez, hoy día sí voy a cambiar. Señor, llévame contigo. Señor, perdóname. El rico ya no decía eso. El rico sabía que su tiempo se había terminado. El rico sabía que su oportunidad se había ido. Ya no había vuelta atrás. Pero el rico sabía que tenía gente allá afuera todavía. Él sabía que tenía a sus hermanos. Él sabía que tenía gente que él amaba. Y entonces él no fue con un ligero, por favor, que alguien vaya. No, él fue con un clamor. Y por eso es que el día de hoy el título es la urgencia del Evangelio. Porque nosotros no queremos esperar a estar en ese lugar que se llama el Hades. Estar en ese lugar de tormento, ese lugar de llama, ese lugar donde ya no hay esperanza. Dios, por favor, no. Dios, por favor, no. No en un lugar donde ya no hay esperanza, Señor, no. No en un lugar donde estemos cortados de tu presencia, Señor. No, por favor, no. Por favor, no.
Entonces el día de hoy el Señor nos pregunta, ¿tienes urgencia de compartir el Evangelio con alguien? ¿Tienes ese dolor en tu corazón? ¿Tienes ese pesar en tu corazón? De querer irle a decir a alguien, ¿sabes qué? El infierno es real, el cielo es real, pero el infierno es real. Esto no es una broma. Esto no es acerca de tener un futuro, esto no es acerca de tener una profesión, esto no es acerca de tener una casa bonita. Esto es acerca de un sufrimiento eterno. El Señor nos da dos caminos. Por un lado, el Señor nos ofrece vida eterna a través del poder redentor de la cruz. Porque la cruz es el lugar donde toda batalla fue ganada. Por Cristo nuestro Señor. Toda batalla fue ganada en la cruz. Toda batalla. Y el Señor nos ofrece ese lugar a cada uno de nosotros. Pero por otro lado, Dios es un Dios justo. Y el Señor no condena a la gente por su pecado. No es que lo condene a su pecado. No es que porque la gente comete pecado el Señor la condena. La gente se condena porque no recibe la oferta de Cristo para reparar ese pecado. No es Dios el que condena. No es Dios el que condena. El Señor nos da la oportunidad. El Señor nos lo ofrece. Y si el Evangelio es urgente, ¿por qué seguimos siendo tibios? ¿Por qué seguimos el domingo sí, el lunes no, el martes sí, días pares sí, días impares no? En la mañana sí cuando me levanto, pero ya cuando estoy de mal humor al mediodía ya no. Ya no quiero. Entonces el mensaje del Señor el día de hoy es claro. Es claro. Y nos pregunta personalmente a cada uno de nosotros, ¿conocemos la urgencia del Evangelio? ¿La conocemos? ¿Lloramos por los perdidos? Si nunca hemos llorado por los perdidos, no conocemos esa urgencia. Si nunca hemos llorado por nuestros familiares que no conocen de Cristo, nunca hemos conocido esa urgencia. Si no he orado por mis hijos, por mi esposo, por mis hermanos, no solo si no he orado, si no he llorado, si no me he tirado al piso a rogarle a Cristo por sus almas, todavía no conozco la urgencia del Evangelio. Si tenemos hermanos aquí, la palabra es súper clara. El Señor nos dice que tenemos que exhortarnos los unos a otros en amor. Si sabemos que tenemos hermanos, que el domingo en la mañana sí y el domingo en la tarde no, tenemos una obligación en el Señor. Y lo último que debemos hacer es decir, es que mi hermana es así. A ella le gustan las fiestas, a ella le gusta la pachanga, a ella le gusta la juerga, ¿sí? Ella viene a la iglesia, sí, la pasa bonito aquí, pero en la tarde ella hace sus cosas. El sábado él hace sus cosas. Él es de la iglesia, pero el domingo viene a la iglesia. Quizás el viernes. El Señor nos pide hoy que tengamos más compasión en nuestro corazón y que no tomemos estas cosas a broma, porque no es broma hablar del hermano que solo se entrega al Señor los días domingos y el lunes a sábado es otra persona. La palabra nos dice en 2 de Pedro 3:9. Vamos a 2 de Pedro. Vamos a saltar por de Pedro. El Señor nos dice, el Señor no retarda su promesa. El Señor no es el que retarda su promesa. El Señor tiene palabra para nosotros. El Señor tiene planes buenos. El Señor quiere prosperarnos en la definición de prosperidad que Él tiene para cada uno de nosotros. Dice la palabra, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, porque algunos todavía decimos, Señor, ¿por qué te demoras tanto? Ya tengo orando,
2 semanas, 2 meses, 20 años, 40 años. Y uno dice, ¿por qué te tardas? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿El Señor ha sido paciente contigo? ¿El Señor ha sido paciente contigo? Porque si el Señor no tiró la toalla conmigo, es porque realmente me ama. Realmente. Amén. No queriendo que ninguno, dice la palabra, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Delante de los ojos de Cristo Jesús, nadie es invisible. Nadie es invisible. Si alguna vez te hicieron sentir como que eras invisible, el Señor te dice, yo siempre te he visto. Y no solamente siempre te he visto, yo te creé a mi imagen y semejanza. Te hice hermoso, hermosa, y tú eres mi obra de arte. Quizás nosotros no lo podemos creer. Quizás suena demasiado maravilloso, pero tú me puedes decir a mí, yo soy fea, soy horrible, me lo dicen todos los días me maltratan, todos los días lo oigo, todos los días me insultan, todos los días me abusan, tengo a mi esposo que me trata mal todos los días, tengo un jefe que no me respeta, que me hablan mal. Tú me puedes decir eso a mí el día de hoy, pero yo te digo el día de hoy que la verdad es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que somos su creación, somos sus hijos. La palabra de Dios dice que Él nos sostiene la palma de su mano. La palabra de Dios dice que si uno de nosotros solo hubiera tenido necesidad, Él hubiera muerto por cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Había un hombre que tenía un hijo enfermo y vino donde Jesús. Y la historia está en Marcos 9:24. Y él le dijo, si tú puedes, sánalo. Si tú puedes, haz algo. Si tú puedes, le dijo el hombre a Jesús. Y Jesús dijo, todo es posible. Todo es posible para el que puede creer. Todo es posible para el que puede creer. Tenemos cosas imposibles en nuestra vida. Tenemos hijos imposibles, tenemos hermanos imposibles, o nosotros somos los imposibles. Es que estamos cansados de venir delante del Señor y no cambiamos y venimos con la misma repetida oración. Señor, cámbiame, Señor, quiero que me cambie, Señor, ya. Llega un momento en que uno se la cree y uno cree las mentiras de Satanás que te dice, nunca vas a cambiar. Tú eres un perdido y nunca vas a cambiar. Tú eres un mentiroso y nunca vas a cambiar. Eres un estafador y nunca vas a cambiar. Eres un abusivo y nunca vas a cambiar. Eres un iracundo y nunca vas a cambiar. Si Satanás te dice eso el día de hoy, yo comparto la palabra contigo el día de hoy y te digo lo que dice Marcos 9:24. Cuando ese hombre le dijo al Señor, el Señor le dijo, todo es posible para aquel que puede creer. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. El padre del muchacho dijo, creo. Y le dijo, ayuda mi incredulidad. Le dijo, ayuda mi incredulidad. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí el día de hoy con esa incredulidad que nos mata? Con esa incredulidad en nuestro corazón pensando, yo no voy a cambiar. Yo no soy un evangelista. Yo no sé hablar bonito. Yo no sé la Biblia completa. Milena, ¿qué cosa voy a decir? ¿Cómo voy a compartir? Pero nosotros no queremos estar en la misma situación del rico. ¿O alguien aquí quiere estar en la situación del rico? Porque la palabra nos habla el día de hoy y nos dice, es verdad que hay un cielo,
Es verdad que hay una vida eterna. Es verdad que esa es la oferta que tiene nuestro Cristo para cada uno de nosotros. Pero el Señor también nos dice el día de hoy que el Hades es real. Y nos advierte el día de hoy y nos dice: no vaya a ser que por tu tibieza acabes donde no es el plan. El día de hoy le vamos a pedir al Señor que sea su plan el que prevalezca en nuestra vida. El día de hoy le vamos a pedir al Señor que sea Él dándonos esa fortaleza de adentro para poder creer en los imposibles. ¿Qué imposibles tienes el día de hoy? El día de hoy yo los invito, vamos a levantarnos y vamos a clamar juntos, vamos a decirle juntos al Señor: yo creo, ayúdame, Señor, en mi incredulidad. Ayúdame, Señor, en mi incredulidad. Dios Padre, alabamos tu nombre, Señor, en esta mañana. Les invito a levantar sus manos al Señor. Si nunca han pensado en la realidad del infierno, el día de hoy el Señor quiere que lo conozcamos. Porque mucha gente ha acabado ahí en condenación eterna por negarse a creer que existe. Pero el día de hoy, si tú estás en este lugar, no es una casualidad. No es una casualidad. Vamos a hablar de nuestro Padre. Vamos a hablar de nuestro Padre hoy. Y si no tenemos esa carga en nuestro corazón, que la multiplique por 1000 y por 1000. Para que nosotros no tengamos necesidad, como el hombre rico, de decirle: tengo 5 hermanos. Tengo 5 hermanos que no quiero que se quemen, que no quiero que vengan a este lugar. No quiero, Señor. No quiero. Dios Padre, venimos a tu presencia en este momento, Señor. Venimos a tu presencia tal como somos, Señor. Señor, venimos delante de ti, Señor, a pedirte perdón, Señor, por tomar tu evangelio a la ligera, Señor. Venimos delante de ti a pedirte perdón, Señor, por ser cristianos débiles y tibios, Señor. Por ser cristianos que estamos bien los domingos y no el resto de la semana, Señor. Pero te damos gracias, Señor, que tú nos has traído a este lugar en el día de hoy, Señor, para transformarnos, Señor, para renovar nuestro espíritu, Señor, para renovar nuestro corazón, Señor, para renovar nuestras fuerzas, Señor, porque tú quieres, Señor, que el día de hoy salgamos cambiados de este lugar, Señor, porque tú nos relatas, Señor, lo que pasa con el rico y Lázaro, Señor, porque nosotros hemos oído el día de hoy, Señor, lo que pasa cuando no tomamos en serio, Señor, todas tus advertencias, Señor. Nosotros no queremos, Señor, desear, Señor, riqueza, Señor. Y si las hemos deseado, Señor, si deseamos posesiones físicas, Señor, si deseamos cosas materiales, Señor, en este momento te pedimos perdón, Señor. En este momento, Señor, te pedimos que tú tomes control de nosotros, Señor. Tú dices, Señor, que nosotros nos deleitemos en ti, Señor. Y tú nos darás los deseos de nuestro corazón, Señor. Y estamos aquí, Señor, pidiéndote, rogándote, Señor, que tú cambies los deseos de nuestro corazón, Señor. Que esos deseos carnales que nosotros tenemos, Señor, que esos deseos carnales sean cambiados, Señor, por deseos que sean complacientes de acuerdo a tu plan en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Señor, tu palabra dice, Señor, que no endurezcamos nuestro corazón, Señor, cuando tú nos quieres hablar. El día de hoy, Señor, te pedimos: transforma nuestro corazón, Señor. Transforma nuestro corazón desesperado, Señor. Transforma nuestro corazón ciego al dolor ajeno, Señor. Transforma nuestro corazón ciego, Señor, a la necesidad de lado, Señor. Transforma nuestro corazón indiferente a tu gloria, Señor. Transfórmanos, Señor. Transfórmanos, Señor. Tráenos de rodillas delante de ti, Señor. Tráenos de rodillas, oh Dios. Porque todo lo que hemos tratado antes no funciona, Señor. Porque no cambiamos, Señor. Porque no terminamos de cambiar, Señor. Pero el día de hoy, Señor, nosotros venimos delante de ti como el hombre que tenía un hijo enfermo, Señor. Y te decimos, Señor, oyéndote que tú dices que no hay nada imposible para el que puede creer, Señor. Tú nos dices, Señor,
Que nuestros imposibles son posibles en ti, Señor, el día de hoy. Que nuestros imposibles son posibles en ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, que en ti tenemos esperanza, Señor. Yo les invito, levanten sus manos, vamos a adorar al Señor. Vamos a adorarle al Señor, no a cantar, vamos a adorarle, levanten